Han estado circulando algunas imágenes, incluso algunos reportes en prensa de cuál es la situación en el Ecuador, particularmente en Guayaquil. Le agradecemos muchísimo a Rodrigo Castel, ciudadano ecuatoriano, que nos tome la llamada desde aquella ciudad, Susi. Buenos días, los saludamos con gusto y con mucho respeto. Rodrigo, para que nos platique cómo está la situación allá en Ecuador. Buenos días. Aquí en Ecuador la situación es complicada, estamos en una cuarentena. Esta situación no fue imaginada que iba a suceder así, pensábamos que era algo que sucedía en Asia y no iba a llegar aquí a Ecuador. Es una situación lamentable, muchas personas se han contagiado, hay personas que han fallecido, más o menos un 8% de las personas que están reportadas enfermas. Ajá. Y esa es la situación. El gobierno ha tomado las medidas adecuadas. Lamentablemente es algo que no podía preverse. Nadie sabía que iba a suceder exactamente algo parecido a lo que había sucedido en China y que empezó a suceder casi a la par Europa con Ecuador. Entonces es un tema que las autoridades han sabido manejarla. Pienso que estamos llegando al pico de los contagios, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Pero hay que tener en cuenta también de que muchas imágenes que están apareciendo en el exterior, en la prensa del exterior, algunas no corresponden a la realidad ecuatoriana. Ajá. Esto de los muertos en las calles es una situación falsa. Okay. La verdad es que sí hay muchas personas que han fallecido. Hay que considerar de que el sistema de salud está colapsado porque no estaba preparado para recibir la cantidad de enfermos que ha recibido, enfermos por las situaciones cotidianas de la vida ordinaria y del día a día históricas del Ecuador, y que se han sumado a este pánico que tiene la población de caer enfermos, y que cualquier síntoma síntomas más o menos parecidos significa que estas personas se trasladan al sistema de salud, y eso implica un colapso. Por eso es importante mantener la calma, guardar la cuarentena, seguir las recomendaciones que hacen las autoridades. Las autoridades en Ecuador están haciendo un muy buen papel informando correctamente. Se ha tomado una medida de cuarentena obligatoria para las personas, se ha dejado de asistir a los puestos de trabajo, y esto, por supuesto, está trayendo ya un resultado que esperamos que en 2 semanas más o menos empiece a disminuir, al menos en la ciudad de Guayaquil, donde fue el foco inicial de contaminación, por ser la ciudad más poblada, porque recibe la mayor cantidad de personas que viajan. Justamente coincide con personas que vinieron de Europa, el primer contagio, y eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación para México? Es que se tomen las medidas en serio, que la población tome conciencia de que esto de aquí no es una película que vemos en la televisión, es la realidad, está pasando. Hay un virus que en un porcentaje muy bajo en la mayoría de los casos, en otros países no ha llegado a un 2%. En Ecuador, lamentablemente, la situación que explicaba del colapso del sistema de salud ha hecho que se aumenten estos casos, y el estado de ánimo también es muy importante. Entonces, la primera recomendación clave, que es, por favor, no salgan de sus casas, no salgan, que solo una persona salga a abastecer de lo que se necesita, los alimentos o las medicinas que normalmente se necesitan. No comprar medicinas por abastecerse por si acaso me da la enfermedad, porque esto significa que las provisiones de medicamentos se empiezan a agotar, porque el pánico hace que nos preparemos para
algo que necesitan otras personas en este momento, que es las medicinas para cubrir esa enfermedad. Colaborar con las autoridades, tratar de ver la menor cantidad posible de noticias alarmantes, porque el estado de ánimo es clave para el sistema inmunológico del cuerpo. Yo soy abogado, pero también tengo una cultura general y sé el efecto que tiene esto de aquí. También el hecho de estar encerrados en la cuarentena, en su casa, y no salir a ninguna, recibamos la luz del sol, que es necesaria también para asimilar la vitamina D. Entonces, tratar de subir las cortinas, ponerse en una ventana en donde reciban los rayos del sol para que esté el cuerpo recibiendo esa luz solar, que es indispensable para que se active el sistema inmunológico. Y principalmente estar con buen ánimo y ser optimistas, porque lamentablemente el tema es tan triste que si no pensamos con esperanza, pareciera que si nos va a caer la enfermedad, y ha sucedido, es una constante en las personas que han fallecido, en muchas de ellas, que el hecho de estar enfermos hace como sentirse, bueno, ya me enfermé, me voy a morir. No es esa la situación. Hay que tener ese positivismo. Bien, Rodrigo Castel, hay una publicación esta mañana de la BBC de Londres donde el propio presidente Lenín Moreno está declarando que las cifras que está manejando ante la imposibilidad del control o de un flujo adecuado de cifras no corresponde a la cantidad de personas que han fallecido a causa del coronavirus. ¿Cómo observas tú esto desde allá? Mira, la lectura nuestra es porque nosotros recibimos a través de los WhatsApp, de los chats, de Instagram, imágenes que se han publicado en el exterior, que corresponden a otras desgracias lamentables de otros lugares, incluso imágenes se han adjudicado, imágenes al Ecuador que corresponden a China, o a México o a Ecuador en el terremoto pasado del 2016. No corresponden a este momento que se está viviendo. No, en este momento sí estamos pasando una crisis, es una crisis muy fuerte, es una crisis del sistema de salud que no estaba preparado para este momento. Ajá. En este momento pensamos los ecuatorianos que por supuesto las cifras pueden ser mayores. No hay ningún ecuatoriano, ningún guayaquileño que no haya tenido algún contacto con alguna persona que ha sido afectada, sea directamente que ha fallecido un familiar o hemos conocido a alguien que ha fallecido, porque es un tema que no solo abarca a los enfermos de coronavirus, sino también a las otras personas que han fallecido, y que hay que seguir un protocolo para hacer el levantamiento del cadáver de la persona, cremar al cuerpo, y eso ha implicado un colapso. Bien. Sí, las cifras son alarmantes. Nadie hubiera pensado que esto iba a suceder en un país como Ecuador, que es un país pacífico, un país que tiene un sistema de salud, no es de los mejores del mundo, pero es un sistema que ha cubierto las necesidades de la población, un sistema tenemos aquí un organismo de solidaridad que se llama la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil, que tiene hospitales, etcétera. Tenemos Solca, que son instituciones de personas guayaquileñas que han ayudado no solo a Guayaquil, sino a todo el país. Y en Guayaquil se concentra la mayor cantidad de población, y es una ciudad que recibe a muchos migrantes también dentro del país. Bien, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Rodrigo Castel. Estamos sobre tiempo, pero nos das una imagen más precisa de lo que está ocurriendo en aquel país y particularmente en Guayaquil, con más de 2 millones de personas. Sí, así es. Les enviamos aquí a distancia un abrazo de solidaridad a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Susi, sabes que me quedo con este asunto de la administración de riesgo. Así es decir, ¿qué pasó
tanto en Estados Unidos como qué está pasando en Guayaquil, según estos reportes que hay, que no se previó esa curva de comportamiento o no se manejó adecuadamente esa curva de comportamiento del coronavirus y se colapsaron los sistemas financieros. Así es, y yo me quedo también con la parte de cuidar mucho el estado de ánimo, sin caer en el catastrofismo, Sí, pero sí, tampoco en el excesivo optimismo. Ajá. Tener un estado de ánimo con esperanza, de que vamos a superar esta situación, pero lo vamos a superar con conciencia y con responsabilidad. Claro.